Damos la bienvenida a las personas que se están conectando. Permítame, por favor. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Sí, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy vamos a conversar acerca de la planificación tributaria. La presentación del día de hoy va a estar a cargo del doctor Edwin Mendoza, que es abogado con amplia especialidad en Derecho Tributario. Al final de la presentación vamos a poder desarrollar las preguntas que tuviesen. Vamos empezando, doctor Edwin. Buenas tardes con todos, un gusto por escucharnos el día de hoy. El tema que me ha tocado hoy, con algunos puntos, va a ser tema legal, tema contable, espero que me puedan excluir, se responderán las preguntas que se puedan, pero el análisis de esta tarde será de tipo completamente legal tributario y estará relacionado a lo que nos espera el 2021. Para muchos les debe quedar claro, y no me refiero con todos, sino la mayoría, de que el 2020 nos ha llevado muchos detalles interesantes. Desde situaciones donde los ingresos no han sido muy buenos para algunas empresas y ello se va a demostrar en los balances, hasta situaciones donde en determinadas circunstancias te preguntas cómo vas a manejar el tema de la depreciación. Otros elementos adicionales a ello van a ser situaciones donde algunas empresas, si bien es cierto, en el 2020 debieron haber ingresado dentro de lo que son sujetos obligados a la emisión de facturas o comprobantes electrónicos, esta situación se ha pateado para el 1 de enero del 2021. Así que ahí no hay que olvidar a aquellos contribuyentes que saben de que efectivamente debieron haber iniciado este 2020 con los comprobantes electrónicos. No crean que la administración se haya olvidado, así que hay que tomar en cuenta esos pequeños alcances. Entonces, entremos en materia y vayamos primero de la forma más general para poder desarrollar el tema de lo que es materia de esta tarde. Cuando hablamos de planificación tributaria, siempre nos amarramos dentro del concepto de la ley del impuesto a la renta, dado que es el impuesto que acompaña más el tema de los estados financieros. No necesariamente es el único, pero por lo menos para el desarrollo de esta presentación nos enfocaremos un poco más en la ley del impuesto a la renta. ¿Qué sabemos del impuesto a la renta? Pues que todo va acompañado de un proceso de liquidación que se inicia con el concepto del ingreso. Sobre dicho ingreso, la administración buscará que podamos pagar la máxima posibilidad de la misma, la tasa correspondiente. Pero sobre ella tenemos dos conceptos que son conceptos importantes que irán disminuyendo esa base impositiva. Evidentemente me estoy refiriendo a los costos computables del artículo 20 de la ley del impuesto a la renta y sobre el mismo, los costos de adquisición, producción e ingresos al patrimonio y finalmente el tema de los gastos deducibles, el principio de causalidad, artículos 57 y 44 de la ley del impuesto a la renta, la cual en resumen discute temas como los gastos mismos, las pérdidas tipo robo, tipo deudas incobrables, muy importante para muchos, mermas y desmedros y depreciación y amortizaciones, esta última entendida como un escudo fiscal. Pasamos a la siguiente diapositiva. Solamente entendiendo los gastos deducibles sabemos que en dicha situación el artículo 37 y 44 de la ley del impuesto a la renta va a denostar dos partes muy importantes, por lo menos del artículo 37. Una parte general que es el principio de causalidad, donde todos los gastos que vayan a influir en la fuente del negocio, en la producción del negocio, simplemente son deducibles. Y una subrama que viene a ser todos los gastos, y no todos los gastos, pero por lo menos un detallado número de gastos que en muchos de dichos casos van a estar limitados. Por lo tanto, tendremos gastos que no tendrán límites y gastos que sí tienen límites. Sobre los gastos que sí tienen un límite,
que están en la lista y no me voy a detener nada más. Podemos bajar a la siguiente. Tal vez la que hay que tomar en cuenta y lo que observamos en este 2020 que algunos no tomaron en cuenta fue el tema de los vehículos. Gasto de vehículos siempre fue que el vehículo dirigido a directores y gerentes tenía que tener como un costo, y me estoy refiriendo a hace 2 años, del 2018, era hasta el 30 UITs. Eso en el 2019 varió. Y muchas empresas, ¿cómo se llama? Se olvidaron de tomar en cuenta eso. Por eso la importancia de la planificación o el desarrollo de esta exposición es justamente tomar en cuenta que no todas las reglas que hemos realizado durante el ejercicio 2020 se van a aplicar para el 2021. Habrán ciertas modificaciones. Y un caso que han habido ciertos problemas, justamente un ejemplo es para dicho caso. Evidentemente a la fecha todavía se mantiene dicha modificación por el tema de que los vehículos no pueden ser mayores a 26 UITs y las condiciones que se tienen justamente para la adquisición o utilización de gastos de vehículos relacionados a directores o gerentes. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando analizamos el tema de lo que viene a ser la planificación tributaria, hay dos análisis que hay que tomar bien claro, y esto va de la mano para nuestros compañeros los contadores, que muchas veces señalan que los abogados simplemente hablamos, pero eso, explicarlo en un tema o cifrarlo en una cuenta contable, evidentemente es un poco más complejo. Entonces, hay que tomar en claro de que la planificación, por ser de naturaleza tributaria, tiene condiciones efectivamente de poder evaluar el punto de recaudación que tiene la administración y las normas tributarias. Y sobre las alternativas que las normas tributarias tienen, tomar la mejor opción o la economía de opción que podamos tomar. Por lo tanto, si bien es cierto, para muchas empresas, cuando le preguntan al contador y le dicen, ¿cuál es tu balance? ¿Y por qué tu balance señala esto? ¿Y por qué tributariamente no se forma o no tiene la misma comparación? Evidentemente la respuesta no solamente es obvia, no solamente estamos hablando de dos disciplinas e interpretaciones diferentes, sino que la naturaleza del contador o la evaluación que hace el contador es de demostrar la empresa en su estado económico real. En cambio, en el tema tributario, nosotros simplemente nos enfocamos dentro de esa expectativa o ese desarrollo real que tiene la empresa, entenderlo un poco más del lado fiscal, es decir, ok, si tiene tanto de rendimiento, yo quiero que ese rendimiento, más allá de las modalidades contables que puedes utilizar, tenga ciertas delimitaciones para no discutir, porque justamente eso es lo que hacen las normas tributarias. No se pone a analizar discusiones de cómo tiene que ser entendido, por ejemplo, el tema de lo que es el devengado. Para ir solamente son 2 puntos y sobre eso se analiza, porque por su característica completamente recaudatoria, porque el fisco no puede estar en una situación de discusión permanente de decir cuánto tiene que ser o cuánto no tiene que ser el tema del impuesto de pago. Por eso es que su interpretación, y en esto quiero ser bastante claro, legal siempre va a ser más restrictiva. No permite analogías, no permite condiciones de suplencia o interpretaciones extensivas justamente por eso. Porque el hecho mismo de que nosotros como las empresas puedan estar involucrados a pagar un mayor impuesto también significa que las reglas sean claras y que sean dadas por el máximo órgano de esas reglas claras. Si no me estoy refiriendo a la Constitución, que solamente da principios, me refiero directamente a la ley. Por eso es que las interpretaciones que va a señalar el abogado en un tema de evaluación siempre van a tener esas condiciones, a diferencia de las evaluaciones contables que aquí se mencionan, tanto la NIF, el marco conceptual o los pronunciamientos que puedan tener algunas entidades distintas a las NIF, como la US GAAP. Entonces, eso es importante tomar en cuenta en una planificación, porque una planificación que pueda ser desarrollada financieramente, puesto que ustedes como empresa puedan querer presentar algo al banco
por mostrar un mayor balance, no necesariamente va a coincidir con un tema tributario, es mucho más restrictivo. Siguiente diapositiva, por favor. De la misma forma, en esas evaluaciones es más lo que comúnmente se dice que simplemente existe un solo proceso contable o existe un solo balance. El balance solamente es el balance contable. Lo que tú presentas dentro de la DJ no es un balance, técnicamente es el balance acomodado dentro de un concepto recaudatorio. Hay que tomar en cuenta eso. Ahora, ello no quiere decir de que finalmente haya una variación en los conceptos contables. Claro, se mantienen, pero tiene que recordarse que el análisis, la evaluación, la información que se presenta en la DJ, si bien es cierto, tiene un sustento y necesariamente necesita un sustento contable, porque el aspecto tributario no escapa de ello, tiene ciertos elementos, como pueden ser las adiciones y las deducciones, que acomodarán la situación para amoldarlo al análisis o al principio recaudatorio que usualmente tienen las normas tributarias. Es decir, tiene que entenderse que las normas tributarias nunca van a dejar de ser recaudadoras. Por lo tanto, cuando alguna persona menciona que las normas son pro fisco, es que las normas tienen esa naturaleza, por eso son tributarias. Pero el hecho de que sean tributarias no quiere decir que no existan dentro de la propia estructura tributaria legal otras estructuras que puedan generar un mayor manejo, una mayor planificación de tipo tributario. Siguiente diapositiva, por favor. Tomando en cuenta lo ya desarrollado como tema general, vayamos a materia. Los cambios tributarios en el ejercicio 2021 y justamente los elementos que nos ayudarán a utilizar un tema de planificación. En el impuesto a la renta tenemos varios elementos, algunos elementos que ya vienen de hace un año atrás. Por ejemplo, el tema del devengo tributario versus el devengo contable es muy importante que lo tomen en cuenta de cara a lo que vayan a presentar en sus DJs para este ejercicio, como también lo que van a tener que presentar o enfrentar el próximo año. O sea, es importante el devengo tributario, sí, que puede haber ciertas connotaciones y diferencias contables, por supuesto, pero por eso es que se mencionó en los puntos anteriores la diferenciación y por qué tomarlo en cuenta. Un elemento también interesante es el evita tributario. ¿Qué cosa es el evita? El evita, como todos los contadores deben saber, es un indicador de rentabilidad de la empresa. Realmente cuánto tiene, cuánto genera una empresa, sin contar conceptos tales como impuestos, intereses y demás. Cuánto efectivamente la empresa tiene como capacidad para poder resistir deuda. Eso es importante en el evita. ¿Por qué es importante el evita en este caso y por qué hablo de un evita tributario? Y esto ya va de la mano con el literal A del artículo 57 de la ley del impuesto a la renta. Todos deben saber que hasta este año, cuando una empresa pedía o tenía intereses, había un concepto en el que tú no podías tener una base de puros intereses frente a tu capital, por una simple lógica. No puede ser de que tu capital sea tan pequeño y que tú tengas una gran deuda, porque la empresa es completamente inviable. O sea, que tengas más deuda que capital quiere decir que en realidad tu empresa simplemente, liquidez simplemente es un bonito libro, pero más allá de ello, frente a una situación económica real, simplemente se caería. Ese tipo de seguridades nos permite el evita. Pero, ¿por qué entonces entramos al evita tributario? Porque a partir de el año que viene, justamente ya discutes un evita tributario para determinar cuánto puede tener como interés o adquirir como deuda en la empresa como interés, y ese interés puede ser un gasto deducible. Habíamos mencionado inicialmente que esta evaluación contable, ¿qué cosas nos mostraba? La realidad de la empresa, qué cosa es lo que evalúa las normas tributarias, esa realidad de la empresa ajustada a una situación completamente recaudatoria. Entonces es natural que puedas utilizar un concepto como un rendimiento, cuánto realmente tiene la empresa. Entonces, sobre ese análisis veremos qué tanto puede una empresa adeudarse y sobre esa deuda puede ser viable dicha empresa. Sobre el exceso, la empresa evidentemente concluirá de que dicho gasto no es deducible.
Esta norma, si bien es cierto, ya tiene más o menos 2 años, recién entra en vigencia este 1 de enero del 2021, mejor dicho, entra para la vigencia del ejercicio 2021. Por lo tanto, es importante tomarlo en cuenta para justamente el tema de la planificación. Hay que adicionar a ello de que la propia norma no está reglamentada a la fecha, así que se esperará una reglamentación para las dudas que evidentemente puedan generarse. Otra situación, y esto ya son normas más relacionadas a este año, tenemos normas tipo arrastre de pérdidas, tenemos el tema de unas normas que ya nos hablan de cuáles son las formalidades para tener el tema de la merma, no, era el tema de tema del desuso o el fuera del desuso de algunos productos, el esmedro, y finalmente habrían algunas situaciones por el tema de las depreciaciones. Normas que particularmente han aparecido este año, y esa es una cosa muy interesante, todos este tipo de depreciaciones, estas normas que han aparecido este año, solamente están abocadas a aquellos bienes, aquellos inmuebles, aquellos objetos depreciables que sean adquiridos dentro de este año 2020 o que se adquieran en el 2021. Es decir, si yo tengo un determinado bien que vengo depreciándolo de años anteriores, ¿puedo incorporarlo? No, no puedes incorporarlo. Habrán algunas interpretaciones que sí, pero yo les recomiendo para evitar problemas que estas normas especiales están relacionadas a productos, bienes directamente adquiridos en el 20 o el 2021. Siguiente diapositivo. Y por último, me estoy olvidando las obligaciones de tipo formal que también han aparecido para aquellos contribuyentes que en algún punto saben que este año estaban obligados a entrar dentro del universo de lo que son las emisiones de comprobantes electrónicos. Como deben recordar, ha sido cambiada la fecha, que era más o menos para mediados de este año, principios de este año, pues muchos de ellos justamente ahora de dicha prórroga, la prórroga se amplió solamente hasta el 1 de enero del 2021, por lo tanto ya sería vigente y es importante que lo tomen en cuenta por todas las condiciones que ello significa. Todos creo que nos queda claro cuál es el problema si es que yo tengo un comprobante que no cumple las normas legales. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre el devengo tributario y el devengo contable voy a avanzar bastante rápido, ¿ya? Todos debemos más o menos saber que hace 2 años apareció lo que era la NIF 15 en nuestro sistema y aparecen 2 situaciones bastante claras, desde lo que son las rentas de devengado tributario y las de devengado contable. Son las normas contables, siempre se van a señalar 4 o 5 reglas básicas que van a ser desde la demostración de la existencia del acuerdo, que se les recomienda siempre tener un contrato, la identificación de los derechos y obligaciones pactadas, que en este caso todos los contadores deben saber que todas las obligaciones tienen que estar completamente claras en dicho contrato, a qué condiciones, a qué situaciones y cuáles son las obligaciones o derechos que se manejan de dicho acuerdo. La determinación del precio de la transacción, es muy importante saber exactamente cuándo te va a pagar, no puede ser un elemento por lo menos puede ser un elemento determinable dentro del propio contrato, no puede ser un vacío o una evaluación posterior, ¿no? Se recomienda siempre que el propio contrato, si no señala por lo menos de forma clara, por lo menos sea determinable dicha situación. La asignación del precio de las obligaciones y el reconocimiento de ingreso. ¿En qué momento reconoces el ingreso? Evidentemente va acompañado del hecho sustancial. Por lo menos el hecho sustancial es interpretado tanto en el tema tributario como en el elemento contable. El tema contable no lo voy a desarrollar mucho, solamente nos vamos a enfocar en el tema tributario. Como todos debemos saber, para el tema del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, va a señalar que los ingresos van a ir amarrados a la verificación de un hecho sustancial. ¿Cuál es ese hecho sustancial? Va a ser el elemento gatillante. En una venta o en un servicio existe un hecho sustancial. ¿Cuál es? Ahora lo iremos viendo paso a paso. Entonces, frente a ese hecho sustancial, ¿qué cosa te va a señalar la norma? De que ese hecho no puede estar condicionado, tiene que existir como tal. Y
como elemento complementario puede darse un hecho eventual que pueda generar un precio adicional o un modo adicional. Puede entenderse esto como, por ejemplo, si yo voy evaluando paso a paso, digamos, un ingreso, sí o sí yo tengo que quedar claro de que en una venta, el hecho de que yo te transfiera un producto, ese hecho ya es el hecho sustancial y sobre ese hecho simplemente yo puedo ir pagarte un determinado monto. ¿Cuál es el hecho que ha generado? Simplemente el acto de entregarte el producto o darte el control de dicho producto. ¿Cuál vendría a ser el hecho sustancial? Si yo te digo que adicionalmente a que te he dado el producto, si tú utilizas dicho producto de acá a un año, tus ingresos que tengas, te puedes pagar un 5% adicional. Es un hecho posterior que no está amarrado a la entrega, sino es un hecho consecuente que tiene cierto nivel de independencia. Ese es el famoso hecho ocurrente o hecho o evento futuro. Entonces, esa es la particularidad de esta evaluación de lo que son los devengos tipo ingresos. Siguiente diapositiva, por favor. Esto explicado de forma genérica en temas tributarios, en el tema de venta, el tema del hecho simplemente se sustenta en dos elementos básicos. ¿Cuál es el elemento gatillante en la venta? Simplemente el control o el riesgo. El control simplemente coincide en el que yo dejo de tener el manejo de un determinado producto y se le doy a otra persona. Por ejemplo, en aquellas empresas que dicen, de acuerdo a mi contrato, yo digo de que le voy a llevar la mercadería y la mercadería se lo entrego en el almacén. ¿Cuál es el elemento de la venta? Simplemente en el momento en el que ya se lo dejé en el almacén. Pero uno puede decir, pero ellos me pueden devolver el producto. Entonces ahí siempre se recomienda y por eso es la importancia del contrato que tengan un documento de validación. Yo recibo el producto y tengo un papel en el que en el momento en el que yo acredito que todos los 10 lapiceros que estaba ahí solicitando han sido entregados. Entonces con esa validación ya he trasladado el control. Porque puede ser que el producto llegue, me doy cuenta que no es lo que he solicitado y solicito que lo devuelva. Entonces, es por eso es tan importante la naturaleza de los contratos y tanto contable como tema tributario es básico ese elemento. Entonces, por eso es que un poco nos quedamos señalando la naturaleza de esos contratos. Entonces, en una planificación para el 2020, para el 2020, para el 2021 y los años que vengan, ¿qué se recomienda? Tener un contrato que claramente estipule en qué momento para el tema de las ventas hago el tema de control, cuando transfiero el control, o en otro caso, cuando transfiero el riesgo, cuando si el producto se pierde, y esto ya es el segundo elemento que también podría ser utilizado, ya no se pierde para mí, sino se pierde para la otra persona. Los dos, tanto control como riesgo, son una moneda de una de dos distintas caras, pero en realidad vienen a ser casi lo mismo. Es decir, el hecho de que yo ya pierda la forma de poder de tener todas las posibilidades de poder utilizar dicho producto o dicho bien y quede en manos de la otra persona, yo ya he perdido esa condición. Y uno puede decir, pero yo vendí de forma suspensiva, un ejemplo. Yo vendí determinada cantidad de mineral, pero ese mineral que estoy trasladando de un punto a otro no ha sido validado porque para la ley es más o menos un número de calificación de pureza de determinado material, no ha sido determinado y tiene que ser entregado en laboratorios. Pero entonces, ¿quién tiene el control? Por eso es importante el contrato. El contrato dirá efectivamente el producto a dónde llega, cuándo llega y en qué momento trasladas el control y el riesgo. Por eso la importancia de este contrato. Aquellas empresas que simplemente utilicen modelos como, y no quiero ofender a nadie, pero a veces nos dicen, yo tengo acá un modelo que vengo utilizando de hace 2, 3 años. Pues mal, eso en una planificación no cuadra. Es como comprarse un traje sastre. Un traje sastre te puede quedar bien a la primera, pero los tiempos cambian y evidentemente el traje va a mantenerse igual. Entonces, el traje, como la norma, el contrato, tiene que acomodarse a los intereses y por eso es importante el tema del devengado.
porque te va a decir cuáles son las condiciones en la venta donde tú no puedes decir que el producto está bajo una condición y por lo tanto no hay un ingreso. Pero si yo digo, no, ya te lo transferí, si se pierde para el otro, entonces ya generaste ese ingreso. No, pero todavía no. Ya transferiste el producto. Ya señalas que si se pierde el producto, pierde para el otro. Por lo tanto, no hay elemento más que discutir y tienes que calificarlo como un ingreso. Entonces, por eso es importante, como punto principal, el tema de la planificación es tener muy en claro el tema de los contratos. Que tiene que haber un contrato de firma legalizada, muchos dicen, pero es obligatorio que sea legalizada. Es recomendable. ¿Por qué es recomendable? Porque la administración siempre busca elementos o condicionantes para determinar de que una operación es fehaciente, que la fecha es cierta, y otra serie de condiciones. Entonces, por lo menos en fecha cierta, el tema de notarial es un elemento importante. ¿Puedes utilizar otros elementos? Sí, pero para evitar rompernos la cabeza, utilicen la legalización de firmas y tengan en cuenta que si hacen una venta también tienen que utilizar dicha legalización de firmas. Hay otros procedimientos de adendas que pueden utilizarse sin notarios, dependiendo del contrato. Si el contrato dice que puede ser vía correos, también. Pero la parte más importante y lo más esencial que siempre tiene que tener un contrato más allá de las adendas es el cuidado, y en este caso me refiero al tema de la venta, sobre este elemento gatillante. Con ello me refiero al tema de control de riesgo para las situaciones de ventas. Siguiente diapositiva, por favor. Otra naturaleza distinta van a ser el tema de los servicios. Si en el tema de ventas tenías la transferencia del riesgo porque sabes que es un producto físico que se lo vas a entregar a otra persona y materialmente puede ser demostrada, en el término de servicios es poco claro, dado que evidentemente un servicio es un acto completamente intangible, es una actividad. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos va a señalar el artículo 57? Justamente el grado de realización. Para aquellas empresas que han pasado por fiscalizaciones, se han dado cuenta que a veces la renta y el IGB siempre te preguntan la fehaciencia. Pues el artículo 57, y me estoy refiriendo más al principio del devengado tipo servicios, va acompañado más o menos de esa naturaleza. Tiene que recordarse que cuando hay una evaluación renta e IGB, cada uno tiene normas y principios diferentes, no se confunden. Una cosa es renta y las reglas que ello conlleva y otra cosa es IGB. No hay una situación de, como se aplica en renta, también se aplica en que no existe esos vasos comunicantes. Tienen que recordar algo que mencioné inicialmente. Las leyes tributarias no solamente son normas de tipo recaudatorio restrictivas, sino no permiten analogías, no permiten interpretaciones extensivas. Esos son los derechos que tiene un contribuyente. Por eso el contribuyente puede argumentar de que puede haber una norma que está siendo excedida en su interpretación, por supuesto. Entonces, para eso utilizamos la norma, para eso entendemos la jurisprudencia, la CRTF de observancia obligatoria nos ayudará. Los informes, en cierta medida sí, pero tienen que recordarse que en más de una oportunidad la SUNAT ya nos ha venido diciendo de que los informes que ellos emiten no son constitutivos, así que se pueden tomar en cuenta. En dicho caso, para el tema de los servicios, podemos encontrar que el tema existe una serie de sistema o metodología de grado de realización, desde inspección de ejecución, porcentaje de ejecución y una serie de elementos. ¿Cuál va a ser el elemento determinante? Dependiendo de cada servicio. Por ejemplo, si yo pido un servicio, he traído una maquinaria. Esto es un elemento importante. Para el tema del devengado, los ingresos buscan separarse actividades por actividades. Es decir, y eso los contadores mejor que nadie lo saben. Por ejemplo, si yo traigo una maquinaria y en dicha maquinaria, una cosa es que te traigan, digamos, el motor y otra cosa es que preparen la base de cemento, ambos van a ir de forma separada. Porque una cosa es que tengas un producto y otra cosa es que construyas la estructura para ese producto. Pero una persona con las anteriores interpretaciones que teníamos del devengado dirá, pero es una sola unidad. Bueno, para el tema de la evaluación que estamos realizando no lo es.
Y hay que tomar en cuenta eso. Y el artículo 57 también lo menciona, en la exposición de motivos también hay hasta ejemplos de eso, así que yo tendría mucho cuidado con ese cuidado. Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo el motor, yo ya traje el riesgo, pero pido el servicio o parte del servicio es justamente tener una base. ¿Cómo yo sé si el servicio ha sido creado? Simple, yo tengo que inspeccionar, por eso inspeccionar que la base ha sido creada. Por lo tanto, demuestro o doy un check que de donde había antes un piso llano, ahora hay una base y dicha base coincide con el espacio para colocar el motor. Es una clara muestra. Porcentaje de ejecución. Si yo estoy construyendo un determinado departamento, voy desarrollando o voy pagando dependiendo de cómo vaya evolucionando dicha estructura. Ok, ya está el armazón. Bueno, te pagaré por los porcentajes del armazón, pero te pago algo adelantado. Ok, te puedo pagar algo adelantado, pero tú cómo demuestras de que es ese, para el ingreso, y este es un tema interesante, muy contento la administración te dirá, ok, sí, es un ingreso, todo feliz, ya has demostrado que ya está, pero todos sabemos que los ingresos van acompañados de una segunda secuencia, que es el gasto. Y el gasto, evidentemente, va del lado de la empresa que lo paga. Y en muchas situaciones nos daremos cuenta de que este principio significa si has pagado efectivamente. Eso ya lo veremos en la evaluación de gastos. Pero en el tema de servicios, ¿qué podemos ver? Que evidentemente uno va pagando de acuerdo a la evolución. Eso, ¿qué cosa lo he visto en algún momento? Claro que lo hemos visto. Lo hemos visto en los procesos de fiscalizaciones, donde nos han pedido exactamente si han habido pagos en base a la evolución del servicio y sobre ello va pagado. Es más o menos esa es la característica que va acompañada en este principio. Siguiente diapositiva, por favor. De forma general, y es algo que ya hemos desarrollado en algunas presentaciones, podemos definir que el principio del devengado tiene los siguientes elementos. Un hecho sustancial, que es un elemento fijo, elementos como un elemento condicionante que ya habíamos mencionado, que simplemente va a disolver o respetar el hecho sustancial, la oportunidad de pago, que viene a ser el momento en el que te procedo a pagar, en realidad eso no es tan relevante. Y la parte más importante en este caso es el hecho eventual o hecho que vaya a ocurrir. Entonces, esos son los elementos básicos respecto al tema del principio del devengado. Y a ello va acompañado reglas particulares. ¿Cuáles son estas reglas particulares? El artículo 57 va a señalar una serie de elementos adicionales que van a ir complementándolo. Siguiente diapositiva, por favor. Eso ya lo hemos mencionado. Siguiente diapositiva, por favor. Estas reglas particulares, ¿cuáles podemos encontrar? Podemos encontrar desde la enajenación de bienes, podemos encontrar la prestación de servicios, otros casos. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor, eso ya son repetidos. Otros casos como cesión temporal de bienes, obligación de no siervo, expropiaciones, tienen reglas particulares que el artículo 57 va a señalar. Las normas ahí están señaladas, así que no vamos a tomar en cuenta lo citado, simplemente de forma general. Vayamos a la siguiente diapositiva respecto al tema de los gastos. Para la regla de los gastos, y me estoy refiriendo a los gastos en tercera categoría, la aplicación viene a ser, no incluye las reglas particulares. Permítanos unos instantes que estamos solucionando un problema técnico. A ver. ¿Estoy ahí? Hola, hola. Sí, se lo escucha muy bien, doctor.
Ya, en el tema de los devengados de gastos, habíamos mencionado que el artículo 57 desarrolla el tema de ingresos, pero también desarrolla el tema de los gastos. Y en el tema de los gastos no incluye estas reglas particulares, y a las reglas particulares me refería a situaciones tales como las sesiones temporales, las obligaciones de no ser, no, simplemente la norma, y en este tema me estoy refiriendo al tema de los gastos, simplemente va a señalar simplemente, perdón, simplemente va a señalar conceptos tales como el tema del hecho sustancial, los hechos que no hayan tipo de condicionamientos, pero la parte más importante es que todo el tema de los gastos, para que sean aceptados como tales, tienen que haber sido pagados. Es importantísimo eso y ese es un elemento básico. Y asimismo la norma nos va a señalar que se aplicará la deducción de gastos, siempre van a ir acompañados con el tema, o por lo menos con respecto al tema de los pagos. La parte más importante del tema de gastos son los hechos sustanciales, condiciones, que no existe un tema de suspensión, no interesará, miento, me estoy equivocando, no interesará el tema de los condicionamientos o oportunidades de pago y los famosos eventos futuros, que serán la parte más importante del tema de lo que vienen a ser los gastos. Entonces, ¿qué es lo que la norma de una u otra manera va a aplicar tanto ingresos como gastos? Simplemente va a generar la situación sí o sí, en realidad, el hecho efectivamente existe en el elemento gatillante que se realiza o no se realiza. Ese es de parte del ingreso, que es la parte más interesante a ello. ¿Por qué? Porque evidentemente, en la medida de que yo pueda decir, efectivamente, el hecho se ha realizado, yo podría decir, no, pero existe una condición, dicha condición podría justamente condicionar por el tema de no haberse cumplido y por lo tanto no calificarlo como ingreso, cosa que como ya hemos mencionado, eso es completamente irrelevante. Siguiente diapositiva, por favor. Así como pasamos el tema de ingresos y gastos, también entramos ya a un segundo punto, y este punto me estoy refiriendo al EBITDA. Ya habíamos mencionado que en el tema del EBITDA, ¿qué cosa es el EBITDA? El EBITDA viene a ser el indicador de rendimiento de una empresa. Un indicador de rendimiento de una empresa nos dice exactamente cómo va desarrollándose la empresa, si está bien, está mal, cuáles son las condiciones de dicha empresa. Entonces, en dichas condiciones, la administración, ¿qué cosas nos dice? Si bien es cierto en el tema contable, no va o sea, va a colocarse los temas de las ganancias sin considerar eh, no va a considerarse el tema de los gastos de depreciaciones y demás, simplemente para el tema tributario nos va a señalar una condición diferente. ¿Por qué? Por lo mismo que habíamos mencionado inicialmente. El EBITDA de tipo tributario tendrá condiciones completamente relacionadas a la capacidad económica de cara de la administración como un elemento recaudador. ¿Para qué nos servirá el EBITDA en tema tributario? Para ver exactamente cuánto puede ser la capacidad de endeudamiento por tema de pago de intereses o pago de deudas o préstamos que pueda tener una empresa, de tal forma que aquel monto que supere dicha condición no pueda ser deducible. En ese caso, y es así como se incorpora esta nueva condición el 1 de enero del 2021 con el decreto legislativo 1424. Este decreto incorpora justamente esta modificación al literal A del artículo 37 y justamente nos señala de que no podrá ser deducible como intereses aquel que supera el 30% del EBITDA. ¿Por qué 30%? Porque para la política fiscal, este porcentaje será justamente la base que va a condicionar a cuánto puedes calificarse como una empresa viable o no viable, o si estás pidiendo muchos préstamos y este préstamo puede exceder de dichas condiciones. El EBITDA tributario puede entenderse entonces como la renta neta después de compensaciones y pérdidas más intereses, gastos, depreciaciones y gastos de amortización.
evidentemente completamente diferente al EBITDA contable, que simplemente es la unidad de unidad operacional más gastos de depreciación y gastos de amortizaciones. ¿Por qué existen más condiciones, más elementos que van a colocar, que van a decir, ah, pero este es un monto mucho mayor? O puede o no estoy tomando determinadas cuentas. ¿Por qué? Porque justamente la naturaleza que busca la administración en este punto es ver más allá de las estructuras contables donde no se va a poner a analizar, sino tener puntos fijos de dónde para la administración la empresa efectivamente puede tener la capacidad de endeudamiento que realmente tiene. Y si hay un excedente, castigar dicho excedente señalándolo como que dichos montos no pueden ser ¿cómo se llama? Gastos deducibles. Y en este punto quiero coincidir o quiero determinar un elemento importante. ¿Qué es lo que, esta norma cuando fue desarrollada hace 2 años, qué es lo que buscaba? Justamente ver que muchas empresas no tuvieran este tema de sobreendeudamiento y buscaban esta evaluación en base a cuál es el rendimiento de la empresa y cuál es la parte importante y tal vez la parte matriz o la parte más esencial en este tema de la EBITDA para el tema de deudas. La renta neta, después la renta neta. Y entonces nos encontramos en el 2021 y estamos en diciembre del 2021 después de haber tenido un año completamente complicado, porque el año puede entenderse que el año 20 puede ser malo, pero podría ser que el año 2021 también lo sea. Entonces, si digamos una determinada empresa tiene una deuda y viene arrastrando un préstamo de una entidad bancaria, ya sea el RECIT, ya sea ¿cómo se llama? El reactiva o podría ser cualquier tipo de préstamo y dicho préstamo frente a sus ingresos, que puede ser, no digo que el 2021 sea un año malo, pero hay que tener cuidado con eso, que digamos que nos dicen, ok, para que utilices tu EBITDA, tú tienes que tener un 2021 un buen año. Tú haces tus proyecciones y tienes un año más o menos. Ok, a eso le sumas los intereses netos que hayas tenido, los gastos de depresión, los gastos de amortización, que son montos pequeños en realidad. Ok, y sobre eso, simplemente el 30% de lo que tengas es más o menos tu base. Si supera tu tema de intereses ese monto, pues simplemente no lo puedes deducir. Podrías colocarte un grave problema. ¿Por qué? Porque evidentemente la norma parte de que tú tengas un buen año. Parte de que tú vas desarrollando un buen año durante cada uno del transcurso del desarrollo, que es lo que se espera de todas las empresas. Pero venimos de años atípicos. El 2020 como el 2021 son años claramente atípicos. Y frente a esta situación del 30%, decir de que determinado excedente no lo puedes utilizar como gasto deducible podría generar más un problema. Por eso es que este elemento hay que tenerlo con mucho cuidado. Hay condicionantes, elementos que yo podría interpretar de que las deudas que vienen de años arrastrados posteriores no se han incorporado. Sería interesante, pero la norma no lo dice. El reglamento todavía falta reglamentar. Entonces, como norma, ya el 2021 ya tenemos esta situación y este es un punto importantísimo para el tema de lo que es la planificación. Entonces, la recomendación es para aquellas empresas, y este es el punto interesante, y que hay que evaluar caso a caso, tampoco es una regla general para todos. Si una determinada empresa tiene una proyección de que el siguiente año va a ser un año malo, evite el tema de los préstamos bancarios. Hay que tener mucho cuidado y de tenerlos hay que justamente evaluar esta proyección del EBITDA, porque el excedente de ese 30% simplemente no puede ser deducido como gasto deducible. Entonces hay que tener claro, ese excedente lo puedes jalar de acá a otros 4 años. Sí, lo puedes jalar de otros 4 años, pero si el 2020 es un año complicado, el 2021 tal vez lo sea, entonces se espera que los siguientes años pueden ser manejados. Sí, pero eso ya es un tema financiero. Ahí a un contador y un abogado no le pueden decir mucho. Simplemente ya en la evaluación de cada empresa, si la proyección del 2021 y los otros 4 años siguientes o 3 años siguientes simplemente van a permitir justamente poder tolerar este tema del gasto deducible.
Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de los préstamos para lo que es el 2021 en resumen. Siguiente diapositiva, por favor. Pero dejemos de lado lo que fue las normas de hace 2 años que entran en vigencia en este año y veamos qué cosa es lo que ha aparecido este año. Como arrastre de pérdidas, y me estoy refiriendo al decreto legislativo 1481, en mayo del 2020 aparece un nuevo sistema y nos dice de que si tú vienes realizando, para aquellas empresas que han tenido pérdidas, y cuando hablo de pérdida me refiero a cuando al final del ejercicio no has tenido ingresos y por el contrario has venido pagando, no has tenido ningún tipo de ingresos, simplemente has generado pérdida en tu estado financiero y en tu DJ anual. Entonces, si tú ya tienes dichas pérdidas, el sistema y el artículo 50 de la ley del impuesto a la renta te permite aplicar cualquiera de los dos sistemas. Un sistema en el que puedes arrastrar toda tu pérdida por los 4 ejercicios siguientes, hasta que pase esos 4 ejercicios y vencido esos 4 ejercicios ya no lo puedes utilizar y que parten desde el primer ejercicio donde tengas un ingreso y el sistema B en el que simplemente de tus pérdidas renuncias al 50% de ella y el otro 50% lo puedes arrastrar infinitamente. Hay que tener cuidado con estos sistemas. Alguna vez una empresa determinó y creía de que cuando estabas en el sistema A podrías simplemente mediante una rectificatoria pasar al sistema B y la norma no te lo permite. Los sistemas A y B cuando los tomas simplemente tienen un solo efecto, que tienen o que se termina de consumir toda la pérdida o simplemente la pérdida ya no puede ser arrastrada por depreciación, sea en uno o en el otro sistema. Acabada esa condición, recién puedes aplicar el otro sistema. Esa es una regla clara para el tema de las pérdidas anuales. ¿Qué es lo que nos plantea este decreto legislativo 1481? Nos plantea una situación de que aquellas empresas que vienen arrastrando en el 2020 también pérdidas, ganar un año más. Ya te permite un año más adicionalmente a estos 4 años que originalmente tenías. La norma técnicamente te dice, si se arrastra la pérdida neta en un ejercicio solo por 5 años contados desde el primer año, o sea, si ya la pérdida neta lo has tenido en el 2020, tienes hasta unos 5 años. Si vienes arrastrando la pérdida, ganas un año más. Más o menos esa es la idea, pero es una cuestión bastante excepcional y como excepción habrá de analizar caso a caso. Entonces, eso es solamente para el sistema A. Si ya estás en el sistema B, evidentemente no se te aplica. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, otra de las modificaciones tenemos en el reglamento que se dieron en este año, y me refiero al Decreto Supremo 086-2020, en el que ya nos señalan que así como en las mermas, el desmedro tiene un procedimiento ya que va acompañado con una evaluación de un tema de informe y una serie de documentaciones que acrediten justamente las razones por las cuales determinado producto puede ser simplemente eliminado por consideración de que hay una pérdida de orden cualitativo o simplemente el producto se ha echado a perder. Para dichas acreditaciones, evidentemente, se mantiene que la prueba de destrucción puede ser ante notario o juez. Se comunica en un plazo no menor a 2 días, que en este punto ha reducido, antes era un poco más de plazo. Antes era 6 días, ahora es 2 días, es bastante más rápido. Y asimismo, el costo de existencias o de existencias anteriores no pueden superar las 10 UITs. Esta sí es una novedad. Aquí ya va incorporando, si tú vas destruyendo existencias de ejercicio a ejercicio, si en 2 ejercicios superas 10 UITs, te va a exigir necesariamente un tema de un informe. Y ese informe evidentemente tienes que enviárselo a la administración para que sepa las condiciones o motivos por qué estás destruyendo dicho producto. El reglamento es bastante claro. Hay algunas interpretaciones que señalaban de que, si bien es cierto, las normas de tipo tributario periódicas, si han sido incorporadas en medio de un periodo, no pueden ser aplicadas dentro de todo el ejercicio, sino al año siguiente. ¿Podría ser un elemento cuestionable? Claro que podría serlo, pero también tiene que recordarse que la
evaluación que ahorita estamos desarrollando es para el 2021. Por lo tanto, esta norma para temas de lo que es desmedros es completamente aplicable para el siguiente ejercicio, más allá de la posición que podamos tener sobre dicha norma. Siguiente diapositiva. Pasamos directamente al tema de las depreciaciones. ¿Qué es lo que pasa? Como todos deben saber, el tema de las depreciaciones y las tablas son tablas fijas que de una u otra manera podemos utilizar como máximo los porcentajes que ahí se señala, o si consideramos que puede aplicarse una tasa mayor, pedirle a la SUNAT que nos amplíen dicha tasa, y si nos lo valida, pues bueno, son aceptadas como tales en el siguiente ejercicio. Pero dada la situación en la que nos encontramos, la administración, mientras el legislador determina en este año la aplicación de algunas reglas particulares, y a esto me refiero al decreto legislativo 1488 para regímenes especiales o de depreciación. En el caso de edificios y construcción aplicarán, que todos sabíamos, de un 5% a un 20%, un porcentaje bastante interesante. Y más tomando en cuenta que esto nos va a servir como una especie de escudo. Ahora uno dirá, pero estoy obligado a aplicar el 20%. No, es el máximo, es el porcentaje máximo que puedes tú utilizar. Entonces ahí te dice, como las otras reglas. Para el ejercicio 2021 nos señalarán que para el tema y las construcciones, y en este caso los edificios, deben haberse iniciado dentro del año 2020. Por eso te dice que comienza desde el 1 de enero. Es decir, la edificación tiene que haberse desarrollado. Y bueno, y en el tema de los avances, para la presentación del ejercicio para el 2022, evidentemente el avance tiene que haber sido al 80%. Técnicamente lo que te dice, en resumen, es que todo el tema de lo que sean inmuebles o sean bienes de tipo de construcción, sí o sí los tengas que haber desarrollado dentro del 2021 o 2020, de hacer caso. Entonces hay que tomar en cuenta esas dos condiciones. Siguiente diapositiva, por favor. De la misma forma, para el tema de equipos, maquinarias y procesamiento se han ampliado claramente porcentajes de tales que en algunos casos iban del 20 y ahora es al 50% y así sucesivamente. Hay modificaciones y porcentajes adicionales. ¿Cuál es la condición matriz o esencial de todos? Que hayan sido adquiridos en el 2020 o en el 2021. Esa es la condición básica. Tanto en el anterior como en esto, siempre va a haber un mayor beneficio para aquellos bienes adquiridos dentro de estos años un poco complicados. ¿Por qué? Porque la norma busca de una u otra manera incentivar. El objetivo de la depreciación, ¿qué es la depreciación? Es un escudo fiscal. ¿Qué es un escudo fiscal? Tú cuando adquieres un determinado producto, tú pagas por dicho producto, pero el Estado, adicionalmente, dependiendo del tiempo y el desgaste que van acompañados ambos conceptos como uno, simplemente la administración te devuelve ese dinero como una especie de crédito contra impuesto. Eso se llama escudo fiscal. Es decir, ya es suficiente con que ya has obtenido por tu dinero un objeto, pero adicionalmente te permito que si se va desgastando tú puedas depreciarlo contra impuesto. Entonces, ese máximo de depreciación justamente te lo darán dentro del año 2021 si has adquirido años del día 20. ¿Por qué? El ejercicio 20, porque busca el Estado de una u otra manera fomentar que compres productos, porque si compras productos vas a poder depreciarlos a un mayor porcentaje. Con esa misma lógica, si mi producto es del año 2019, ¿puedo aplicar ese porcentaje? Pues evidentemente no, porque la lógica de la norma es que tú adquieras productos dentro del 2020 y 2021 para tener este beneficio de porcentaje. Los otros años evidentemente no, por lo tanto la depreciación se mantiene mediante los porcentajes anteriores. Siguiente diapositiva, por favor. De la misma naturaleza, el 1488 va a desarrollar regímenes especiales para el caso de hospedajes, agencias de viajes, turismo, restaurantes. ¿Por qué? Porque evidentemente estas entidades o estas empresas han sido claramente muy golpeadas en el 2020. Entonces, te va a señalar, igual que en el punto anterior, para el tema de edificaciones y construcciones, una depreciación del 20%.
para el ejercicio 2021 y 2022, que al 31 del 20 se hayan bueno, siempre te va a buscar el acondicionamiento de que tú hayas adquirido dichas condiciones, dichos bienes al 2020. O sea, siempre va a ser la misma característica en ambas situaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Igual en la situación de los bienes para el tema de vehículos terrestres te colocarán y hay una serie de elementos que te señalarán con 33.3%. ¿Cuál es el objetivo de todos estos conceptos de depreciación? En resumen, buscan que de una u otra manera un mayor beneficio para este tipo de empresas de cara a tener un mayor escudo. Ese es el objetivo que va a estar detrás de cada una de estas normas. Entonces, si bien es cierto, para muchas empresas tal vez no sea conveniente el hecho de ir y comprar un determinado inmueble o una determinada maquinaria, el Estado de una u otra manera tira para aquellos que sí puedan realizarlo porque su economía no ha sido afectada por el tema del COVID, sí puede ir y puede beneficiarse y ello indirectamente permitir que otras empresas que no tengan dicho beneficio puedan mover económicamente sus operaciones. Entonces, la depreciación y este porcentaje lo que busca es una reactivación económica, no es otra cosa. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, señalaremos con respecto, y esto ya es un punto completamente aparte de lo que viene a ser el impuesto a la renta, entraremos dentro de lo que son las obligaciones tributarias. Y a ello me refiero a la obligación de las emisiones electrónicas. Como todos deben saber, hasta el año pasado, se mencionaba que aquellos que tuvieran ingresos, y me refiero al 2019, que llegaran a ser mayores a 75, o no, sean menores a 75 UITs o que puedan ser entre 75 y 23 o ser menores a 23, entrarán dentro del universo de lo que viene a ser los comprobantes electrónicos. Técnicamente lo que nos decían era todos van a entrar en comprobantes electrónicos y eso nos quedaba bastante claro el año pasado. Más o menos para periodos de mayo aparecen una serie de normas y entre esas normas me refiero a la RS0 o 98-2020. ¿Qué cosa es lo que te dice esta norma? Te dice de que para estas empresas, y me refiero a la gama de las mencionadas, la mayoría de sus obligaciones para incorporarse entran a partir del 1 de enero del 2021. ¿Cómo yo sé si estoy dentro de esta lista o no estoy en esta lista? La propia página de la SUNAT te lo invoca. Y de no ser así, en la clave SOL, todos los contribuyentes, y es una recomendación general, busquen en su buzón electrónico, te señalarán estas condiciones. Así que un contribuyente no sepa que esté obligado o no esté obligado no es tan cierto. O sea, siempre se recomienda que busquen su buzón electrónico y verifiquen el buzón electrónico. Y esta condición, que si bien es cierto, no fue aplicado para el 2020, sí o sí va a ser aplicado para el 2021. Por lo tanto, señores contribuyentes o participantes, la recomendación en este punto es que tomen en cuenta estos detalles. Porque a veces se nos pasa y es importante tomarlos en cuenta justamente para evitar problemas que puedan suscitarse en el próximo año. Bueno, las otras creo que también se repiten. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, como desarrollo de los dos últimos puntos a tomar en cuenta, solamente vamos a evaluar dos tipos de informes, que son bastante comunes y que en realidad denotan más o menos cuál es la situación actual de lo que viene a ser SUNAT frente al COVID. La primera es la famosa suspensión de prescripción de acciones administrativas. ¿Por qué es importante esto? Por muchos motivos. Si bien la norma ha sido interpretada de distintas formas, desde la interpretación en el que se han iniciado una fiscalización, el periodo de un año tenga que ser interrumpido y que a partir, y todos sabemos que interrumpido me refiero desde el 16 de marzo al 30 de junio, todo ese periodo ha entrado como una especie de cápsula que no se toma en cuenta y a partir del día siguiente simplemente se considera como tales, pues lo ha tomado como tal para el tema de lo que vienen a ser los plazos que tiene el fiscalizador para evaluar una fiscalización total.
Pero digamos de que también esto se ha aplicado para el tema de lo que viene a ser las prescripciones. ¿Puede ser cuestionado? Sí, puede ser cuestionado, pero esa es la realidad, esa es la interpretación que nos ha llevado. Y cuando me refiero, y quiero aclarar en ese punto, cuando yo me refiero del 16 de marzo al 30 de junio, me refiero específicamente a Lima. Hay interpretaciones diferentes que se pueden dar sobre los otros de qué periodo, porque deben recordarse que hasta el 30 de junio el tema del estado de emergencia no era focalizado, después ya fue focalizado, y por focalizado quiero decir que hay algunas regiones que tienen plazos adicionales, sí, pero siendo conservador y evitándose interpretaciones, siempre se dice esas fechas para que no lleguemos a la creencia de que podríamos estar dentro de dicho plazo y no calcularlo y generarnos un pequeño problema. Así que es importante tomar en cuenta este informe para poder saber más o menos que esos periodos, así como la administración no ha realizado actividades, también se argumenta que el contribuyente tampoco pudo haberlo realizado en beneficio suyo. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente informe es el informe 062-2020, que está más relacionado a un elemento que para algunos nos tenía claro, pero el informe, y eso hay que aclarar, los informes tributarios no necesariamente son vinculantes, puede ser que no los tomen en cuenta, pero a grandes rasgos, ¿qué nos dicen? Que los pagos de indemnización establecidos por el tema de despido arbitrario constituyen gastos deducibles para determinación al impuesto a la renta. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente siempre se decía de que todo el tipo de indemnización u obligaciones pagadas como una especie de penalidades o sanciones no tengan que ser calificadas como gastos deducibles, y así podría interpretarse a grandes rasgos lo que señalaba el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. Si bien es cierto el informe nos da ciertas luces que puedes utilizarlo, yo tendría mucho cuidado con ello, por una simple razón. Tiene que recordarse siempre, y es la parte para el tema de gastos, lo que todo, y es parte de la planificación, lo que siempre se tiene que tener en cuenta es que todos los gastos que se vaya a realizar la empresa, todos los gastos tengan que estar directamente vinculados al giro del negocio o que sean parte de la fuente de producción o mantener la fuente. Es lo básico. Si digamos en un tema de negociación, yo puedo decir de que pago un tema, y mire que va a ser un poco controvertido lo que voy a decir, pero podría darse. Yo pago un tema de penalidad a condición de que mi negocio pueda mantenerse con el mismo proveedor en determinadas condiciones, podría demostrarlo. Pero evidentemente no es lo recomendable. Pero se podría demostrar, sí se podría demostrar. ¿Cómo se demuestra? Evidentemente con los medios probatorios suficientes, contratos, documentos, otros contratos que vayan amarrados. Es decir, puedes desarrollar una estructura. Claro, y esa estructura evidentemente que denota que tengan documentos con firma legalizada, que la operación sea fehaciente y que realmente sea realizada. Entonces, si bien es cierto, el tema del artículo 44 puede tener elementos tan claros como que no pueden ser considerados determinados tipos de sanciones, y técnicamente eso es lo que te dice la norma. La idea de que yo pueda, o el análisis que te dice este informe, pero yo pago un tema de una penalidad y esa, no una penalidad, un tema de indemnización, y esa indemnización está relacionada con, no, el informe no te desarrolla un tema de lo que estoy mencionando sobre un tema de vinculado directamente, pero te da claramente luces que puedes utilizarlo. No quiere decir que la administración te lo vaya a validar a una fiscalización. Simplemente una fiscalización, el fiscalizador te dirá, ¿sabes qué? Ah, muy bien, me has invocado el informe 62-2020, pero no es vinculante. Entonces, señores participantes, todos los gastos sí o sí tienen que tener las siguientes características para evitarse problemas: que sean fehacientes, que tengan un contrato con firma legalizada. Habrán escuchado que no es necesario, pero es mejor pecar por exceso. Que estén bancarizados, obviamente, que el comprobante de pago cumpla todas las condiciones, y es importante el comprobante de pago. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas con el famoso sistema, y estoy ahorita saliéndome de la línea de la explicación, hay muchas empresas con el sistema del facturador. ¿Qué es un facturador? Es una app, es un programa que simplemente convierte un determinado punto en un comprobante de pago.
pero como ese app no necesariamente está vinculado a Internet, todos sabemos que estos programas simplemente van variando, van mutando con los años. Entonces puede darse que ese comprobante que te están dando, que puede ser un sistema facturador, no esté simplemente vigente. Podrías tener problemas, podrías tener problemas. Recomendación, siempre evalúen a través de la página de SUNASI la comprobante que tienen a la mano, ya sea de gasto, evidentemente, está evidentemente validado. Es importantísimo, ese elemento es muy esencial, sí, claro que es importante. Es un poco pesado hacerlo, claro que es pesado hacerlo, pero es importante. ¿Por qué? Porque algo que hemos desarrollado dentro de la presente charla es que tus conceptos para poder desarrollar una planificación y donde la administración va a incidir en atacar justamente pueden ser de tus gastos y evidentemente en gastos relacionados a todos los elementos como eficiencia y las obligaciones que te señala el artículo o limitaciones que te señala el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. Habiendo terminado ya la presente presentación, quedan las preguntas que quieren realizar del presente tema. Tenemos algunas preguntas, doctor. Permítame. ¿La planificación tributaria o el planeamiento tributario puede ser considerado por la SUNAT como agresivos en un proceso de fiscalización? Claro que pueden ser considerados agresivos, por supuesto. O sea, ¿qué es una planificación tributaria? Es un desarrollo de cómo yo pago mis impuestos. Cómo yo pago mis impuestos no quiere decir que generes una estructura de evasión. ¿Cómo pagas tus impuestos? Por ejemplo, en el ejemplo del régimen administración, tú no me puedes obligar a estar en un régimen general si mis ingresos son pequeños. Hay cierta lógica, Tiene que recordarse que los principios tributarios se sustentan en lo que el artículo 74 de la Constitución te señala como limitaciones de la potestad tributaria, y con ello me refiero literalmente a la no confiscatoriedad, que es un término muy utilizado cuando dices, el Estado me cobra mucho, es confiscatorio. Bueno, el Estado cobra directamente de acuerdo a lo que tú hayas declarado o lo que tú no hayas declarado, pero debiste declarar. Entonces, para poder desarrollar eso tienes que tener evidentemente una planificación. ¿Cómo te presentas directamente al fiscalizador? Es como un examen de matemáticas. Cuando yo tengo que saber las ecuaciones, evidentemente hay dos situaciones. O puedo decir simplemente las ecuaciones son muy difíciles y no las entiendo y voy al examen y me quejo, o simplemente vas y ves la forma de estudiar con alguien que sepa, o tú mismo aprendes, pero te vas simplemente sabiendo cuál es tu respuesta frente a lo que te vayan a preguntar. Entonces siempre se prefiere lo segundo. Uno no puede ir y decir todo, no. Acá se trata, la planificación es de generar una estructura legal realmente aceptada y por lo cual está sustentada en resoluciones del Tribunal Fiscal, resolución o evaluaciones de la propia SUNAT o la propia norma que así lo señala. Uno no va a ciegas, por eso es que es una planificación. Entonces uno no va a ir algo contra que el Tribunal Fiscal haya mencionado, simplemente lo paras en seco al fiscalizador o le metes una queja. Entonces, evidentemente, esa es la forma fácil de decirlo. Una planificación desarrolla, evidentemente, otros elementos que hay que tomar en cuenta. Y la parte de la presentación lo que buscaba era tomar en cuenta las normas que vienen ahora y no pensar de que planificación tributaria es lo mismo que nos vimos el año pasado, porque no es así. Ya hemos mencionado varias normas que ya no son aplicables y que ahora van a ser aplicables, o que podrían ser aplicables y que me conviene aplicarlas. Entonces, dependerá del rubro. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta, doctor. ¿La planificación tributaria debe ser realizada necesariamente por un contador? Un conocedor de ¿qué es una planificación tributaria? Una planificación es como cuando una persona va a una fiesta. Tú puedes ir a una fiesta sabiendo que puede ser una fiesta de gala y tienes que llevar un terno, una buena camisa, una buena corbata, o para las damas un bonito vestido y lo que corresponda.
Entonces, cuando tú te presentas ahí, evidentemente tú puedes ir, si tú conoces de cómo hacer tu estructura o cómo te vistes o cómo te presentas, magnífico, pero tienes que conocer. Y dos de los elementos básicos que hemos mencionado acá son temas contables y temas tributarios. Y ambas tienen sus propias reglas, ambas tienen sus propios circuitos y ambos respetan sus propios espacios. Si un contador maneja temas tributarios, muy bien, pero se entiende que dicho contador deja de ser por un momento contador y se mete en el velo tributario, es decir, entiende la lógica del abogado. De la misma forma, un abogado para poder discutir un tema también evalúa eso. ¿Cuál es la gran diferencia en la evaluación contable y la evaluación tributaria? Que la evaluación tributaria desde el origen es completamente recaudatoria y por lo tanto, al ser completamente restrictiva, los elementos de flexibilización son un poco más complejos, pero no difíciles. Dependerá de la experiencia, dependerá del conocimiento y dependerá de cada tipo de empresa a la cual estemos hablando. Entonces, a la pregunta, ¿puede ser un contador o puede hacerlo otro profesional si tiene el conocimiento y la experiencia? Por supuesto. Puede hacerlo una persona que ha escuchado un tema rápido, lo puede hacer, pero existe la probabilidad que se equivoque. ¿Por qué? Porque evidentemente denota, como cualquier tipo de disciplina, un poco más de experiencia. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cómo trata la SUNAT el principio de casualidad? Porque para el Casualidad. contribuyente puede considerar que todo es necesario para su negocio. Y lo que hace la SUNAT es limitar o establecer que para ellos tal o cual gasto no es relacionado a la casualidad. ¿Qué debería de hacer en ese caso? Casualidad. Ya, a ver, vamos por partes. El principio de causalidad, ¿qué cosa es el principio de causalidad? El artículo 37, el primer párrafo, nos va a señalar que está relacionado a lo que es necesariamente para la producción, vinculado a la generación de las ganancias de capital y no prohibido por la ley. En castellano, ¿qué significa? Significa que aquello que vayas a producir para que tu producto o tu utilidad funcione. Pero el principio va acompañado de tres criterios delimitadores. Un principio de razonabilidad. Por ejemplo, si yo necesito arreglar mi computadora porque estamos en plena pandemia y viene una persona y me dice, ya, yo te puedo arreglar la computadora por 100 soles. Ok, el gasto que estoy realizando lo vale porque evidentemente la computadora lo necesita. Pero viene otra persona y me dice, yo te puedo arreglar la computadora por $5,000. Es necesario, pero es proporcional. O sea, pago $5,000 por arreglar una computadora, más fácil me hubiera comprado otra computadora. Eso demuestra que tiene que ser proporcional, tiene que ser coherente. Otra situación. Yo necesito la computadora porque mi negocio puede ser el tema de ir y vender, digamos, productos en línea, como algo que se va realizando y por lo tanto pago un buen internet y voy realizando todo. Si yo pago que mi servicio por internet sea de la mayor velocidad, es normal que lo realice. Claro, porque mis operaciones se vienen a realizar, están relacionadas a ventas en línea y por lo tanto internet tiene que ser así, rapidísimo. ¿Es normal? Por supuesto. Pero mi actividad no realiza nada de eso. En realidad lo que yo agarro, simplemente vendo, digamos, productos, pero no realizo servicios en línea. Pero pago un internet elevadísimo. ¿Es normal? Podría ser cuestionado. No digo que no, podría ser cuestionado. Principio de generalidad. Gastos, por ejemplo, yo tengo determinado pago que tengo que realizar al gerente general porque si se me enferma el gerente general se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Olvídate, ahorita le da al muchacho COVID, lo manda al hospital y simplemente el negocio se acaba. Yo tengo que ponerle todos los seguros, todos los medios porque es esencial. ¿Podría ser general? Sí, porque yo le digo que sean todos del mismo rango. Todos los gerentes del rango A tengan esas condiciones. El gerente general solamente es uno. ¿Puedo yo señalar que sea una determinada persona? No, yo quiero que el señor Juan Pérez tenga, ¿cómo se llama? Un seguro internacional. Pero el señor Juan Pérez no sale de la oficina.
No, pero yo quiero que sea el máximo seguro internacional. ¿Es normal? No, no es normal. ¿Dónde entran estas preguntas habituales? Y es algo que vemos en la realidad. Y es lo que en realidad le pasa a algunas mineras, y no con ello defiendo a las mineras. Digamos, una determinada minera necesita pagar para quedar bien con la población, construye un camino, construye ¿cómo se llama? Una plaza, construye un determinado centro médico y lo abastece. ¿Eso está relacionado con el giro del negocio? No directamente, pero es necesario. ¿Por qué es necesario tirar la administración? Porque si yo no le pago a esas personas, simplemente me cierran la carretera y no puedo avanzarlo. Eso no lo tengo bien seguro. ¿Qué cosas se tendría que ver? Un acuerdo, un pacto, una serie de documentaciones. El principio de causalidad es un principio bastante amplio, pero más que amplio tiene que ser demostrable. O sea, yo tengo que demostrar por qué he pagado. No es tan simple como decir voy a pagar y no hay nada más. Tiene que demostrarse. Todo en el derecho y más en el ámbito tributario tiene que ser sustentado y acreditado. Si no puedes acreditarlo porque se asume que tiene que ser así, porque está en las noticias, porque el diario lo dice, no, señores, van a tener un grave problema. Todo tiene que ser en papel. En derecho todo es en papel y en tributos ese papel tiene que estar legalizado. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta. Los viáticos al interior del país son de 640 soles, pero si vas a un hotel 4 o 5 estrellas en provincia, lo que terminas pagando más el almuerzo y la cena y movilidades exceden ese importe. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Ahí sí tenemos un pequeño problema. Efectivamente, para el interior del país hay 640 soles. Lamentablemente, para el tema de lo que viene a ser el viático, solamente puedes utilizar eso. El otro excedente no lo puedes considerar. Lo que la administración te va a decir es, en realidad tú no le estás dando viático, tú le estás dando solapadamente un aumento de sueldo. Y cuando digo aumento de sueldo no me refiero al aspecto laboral, me refiero directamente a quinta. El tema laboral existe un tema de frecuencias, pero en el tema de quinta, cualquier cosa que sea un aumento, va a aumentar su exigencia de cobro de quinta categoría. Eso es lo que la administración te va a hacer. ¿Qué cosa puedes hacer? Dependerá. Tiene que recordarse que hay ciertos gastos de representación me miento, hay ciertos gastos, podría ser gastos de representación si es que vamos a abocarlos a ese punto, pero hay ciertos gastos, por ejemplo, que son razón al giro o a la operatividad del negocio que no necesariamente están relacionados a viáticos, pero lamentablemente para el tema de viáticos ese es el límite. Tendría que tener otro concepto, tendría que tener otro desembolso y habría de ver el caso para ver qué otra particularidad. Pero si la pregunta es sobre ese exceso de viáticos, ¿puedo hacer algo? Pues lamentablemente la administración lo va a calificar que en realidad le estás pagando un poco más a ese trabajador de lo que deberías. Y por lo tanto, no es deducible. Entonces, o uno de dos, o simplemente le aumentas un poco más el sueldo por ese día a tu trabajador por considerarlo un adicional y por lo tanto estará en su boleta y lo puedes deducir al 100%, o simplemente se tendría que encontrar otra forma. Formas hay, pero la parte más importante y lo que tiene que recordarse es las estructuras que vayan a colocarse en un punto no te van a evadir del impuesto, simplemente te pueden colocar en una situación de un impuesto menor. Habrán situaciones que no lo sean, por supuesto, pero siempre la naturaleza es de que si es muy cargado el impuesto, puedes aplicar una segunda condición para que el impuesto sea menos cargado, sí. Pero ¿cuál es el objetivo de la empresa? El objetivo de la empresa solamente, y en cada uno lo que mencionaba el tema de gastos, simplemente es que sea gasto deducible. No le importará de a qué canasta vaya las pelotitas, solamente dependerá de que el total sea un gasto deducible. Entonces, en ese caso, podría señalar que puede ser un aumento de pago por un trabajo adicional a ese trabajador. ¿Existe algún tope en cuanto al valor del alquiler para autos, para oficinas o para marcas que puedo asignar para mi gerente?
disculpa, una cosa es los temas vehiculares, que sí, efectivamente hay topes, pero los otros no tienen topes, ¿ah? Hay que tomar en cuenta eso. O sea, ahí déjeme ver para darle una respuesta un poco más clara. Para el tema de lo que son regalías, para el tema de lo que viene a ser ¿cómo se llama? Para el tema de lo que viene a ser marcas, evidentemente no hay topes, pues uno puede ir y pagar los montos que considere, pero para las otras situaciones, como el tema de vehículos, efectivamente sí hay topes. Hay una condición, dependerá del número de ingresos que tenga la empresa, y sobre ese tipo de situación, una persona puede simplemente pagar una determinada cantidad de porcentaje en razón a al tema del vehículo que tenga. A ver, tienen que recordarse, déjame recordar cómo era esta cosa. No lo encuentro. Encuentro un momentito. No lo encuentro. A ver, para el tema de lo que viene a ser el tema de marcas, para el tema de lo que viene a ser temas de lo que viene a ser temas de alquileres, no existe un determinado tope. Uno puede alquilar un determinado inmueble, pero evidentemente, como principio de causalidad que habíamos señalado, de que si yo, por ejemplo, voy a alquilar un determinado inmueble y en el mercado dicho inmueble tiene un determinado valor y pago un exceso de dicho valor, evidentemente la administración podría cuestionarlo. ¿Dónde entra la particularidad? De que ese inmueble, esa marca o esa situación se ha dado a alguien vinculado al negocio. Si yo le estoy pagando al gerente una determinada marca y dicha marca evidentemente supera el valor de mercado de la administración, evidentemente va a decir, no, en realidad tú no le estás pagando, tú lo que muy solapadamente estás utilizando este beneficio en contra de la evaluación o el detalle que tienes que pagar como impuesto. Entonces, ¿qué cosa es lo que te exige en este caso la administración? Te dirá, sabes que cuando hay un tema de vinculación hay un tema de precio de transferencia. Habrán situaciones efectivamente donde la administración dirá de que una determinada empresa puede estar obligada o no puede estar obligada al tema de un pago en exceso. Pero en el tema de los vehículos existe una particularidad. ¿Qué cosa es en el tema de los vehículos? Vehículos hay de dos tipos de naturaleza. Los vehículos que están relacionados directamente al giro del negocio, que sus gastos son infinitos, no existen topes, puedes tener el número que tengas, por ejemplo, el tema de los taxis. Los números de vehículos que puedes tener taxi, evidentemente puedes tener todo el número, no hay ningún tope. Los gastos por combustible, seguros y demás, evidentemente vinculados al mismo, queda de la misma naturaleza, pero habrán determinados vehículos de tipo de negocio, y cuando hablo de tipo de negocio me refiero al tema de la dirección al negocio. ¿Qué tipo de vehículos son? No son todos los vehículos, te permiten algunos tipos, tipo station wagon, de automóviles o camionetas con determinadas características, y dependerá del ingreso que tengas. Si la empresa, y para esto hay una evaluación de 3 niveles. Si la empresa llega más o menos hasta 3.200 UITs, puedes tener alquilado un vehículo. Si superas de dicho monto hasta 16.000, evidentemente puedes tener 2 vehículos. Entonces, sobre esas características tú dices, ok, entonces sí tengo esos ingresos. ¿Qué tipo de vehículo puedo tener? Pues hasta lo que habíamos mencionado, hasta este año, el tema del vehículo que tú podías adquirir o podía darse como vehículo de la empresa no podía superar de las 16, de las 26 UITs. Entonces, antes era 30, ahora es de 26, que es más o menos de $33.878. Entonces, si tu vehículo superaba de dicho monto, todos los gastos vinculados a los mismos simplemente no eran deducibles. Sí, pero es solamente un exceso pequeño. No, lamentablemente la norma en ese punto es bastante drástica para el tema de vehículos. Entonces, sí hay condiciones donde no es completamente irrestricto el tema de los gastos. Habrán ciertos gastos que efectivamente
o van a ir acompañados con los elementos de delimitación que mencionamos al principio, como el tema de el principio de causalidad, algunas de proporcionalidad o normalidad, y en otras como las limitaciones, como el tema de los vehículos de dirección, que justamente tiene topes. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta, doctor. Soy una empresa que tenía como giro social la actividad de tragamonedas. Nuestros gastos de alimentación, bebidas y cigarros son necesarios para tener contentos a nuestros clientes. En este caso, los valores son mayores al 0.5% de los ingresos. Ya, En ese vamos a caso, ver por ¿tendría algún problema? Ya, a ver, vamos por partes. Primero, para hay dos situaciones bastante claras en el tema de los gastos cuando te entregas gastos por publicidad y gastos por representación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que son gastos de representación y que son gastos, en este caso, de promoción o gastos que dan en tema de publicidad. Los gastos de publicidad suelen ser pequeños gastos como llaveritos, cosas así, que es completamente irrestricto y no tiene ningún tipo de limitaciones. Los otros, que simplemente van enfocados para promocionar, sí, efectivamente tienen limitante de 0.5. Entonces, sobre el excedente, en ese caso no podría ser denotado como un gasto deducible. Entonces tú dices, ok, entonces, ¿qué hago? Pues muchas empresas lo que hacen, agarran y simplemente generan una segunda empresa. Y esta segunda empresa es la que va a producir o en este caso va a servir determinada cantidad de productos a lo que ellos quieran. Entonces ahí tienes la generación de una estructura. Por un lado tienes el negocio del tragamonedas y por otro tienes el negocio de la empresa que simplemente da determinados insumos. En este caso puede ser alimentación y bebida por determinado valor. Entonces, esa conjugación de dos empresas, más allá de que podrían estar vinculados y podría haber un tema de precio de transferencia, la realidad es que te permite superar el 0.5%. O sea, por ejemplo, esa es una clara forma de estructurar de una planificación, donde la norma no te dice, oye, estás obligado a generar de esta forma y si ya pasaste, fuiste. No, puedes generar una segunda empresa. Que esta segunda empresa es vinculada, que esta segunda empresa tiene un tema de precios de transferencia, que existen las obligaciones tributarias, claro, claro que las existen. Pero que esta empresa puede prestar un servicio directamente a la primera, que en este caso es el tragamoneda, y utilizar dicho gasto al 100%, por supuesto. Entonces, esa es una clara muestra, cambias tu estructura y generas una nueva estructura para poder generar una sinergia de dos empresas que puedan utilizar el 100% en este caso, de lo que vayan a utilizar como productos, como alimentos o bebidas. Claro. Necesariamente un contrato, sí. Necesariamente existe un contador de cuánto es el producto entregado y cómo sí. ¿Cómo es la diferenciación? Simple. Desde la estructura en que la empresa, en este caso que entrega el producto de alimentación, se lo da a determinada persona de la empresa o se lo da directamente al personal y hay como un contador de verificación de cuánto se está entregando. Hay una liquidación al final, por supuesto. ¿Qué cosa has evitado con eso? Has evitado que justamente generes una situación del 0.5, que es lo que era la pregunta en este caso. O sea, puedes generar estructuras, claro, puedes generar otra empresa, claro. Necesito que la otra empresa sea una persona diferente a mí, no necesariamente. ¿Por qué? Porque para la administración le queda clarísimo que si esa es la única empresa que curiosamente convive con esta empresa, en realidad están vinculadas. Más allá de los principios que podamos tener, que legalmente la realidad te va a demostrar eso. Ahora, si esta empresa que entrega estos productos se lo entrega a otras empresas que no están relacionadas con el tema de tragamoneda, podría romper ese esquema de vinculación. Pero por lo menos te queda claro que puedes pasar primera valla de 0.5%, claro, claro que puedes. Pero para generar una evaluación no es tan fácil como decirlo. Primero hay que ver exactamente cuál es el tipo de operación, si te conviene o no te conviene, o si el excedente es un excedente muy pequeño.
Porque si el excedente es muy pequeño, genera una nueva empresa que pague nuevos impuestos, que tenga nuevos trabajadores, una nueva carga, tal vez no te convenga. Entonces, la respuesta no necesariamente va a calzar para todos. La respuesta que hoy digo es una forma general, pero pueden haber otras mejores respuestas dependiendo de la operatividad y naturalmente de la capacidad económica o de proyección económica que tiene la empresa. Ahí ya no entra un abogado, ahí ya no entra un contador. ¿Quién entra? Un financista. El financista te va a decir qué tanto conviene o qué tanto no conviene tener una espalda financiera para poder mover este tipo de estructuras. Entonces entra un profesional más. Siguiente pregunta. ¿Por qué mi contador hace una contabilidad para SUNAT distinta y en lugar hace una contabilidad para las empresas? Porque hay como algo que se mencionó originalmente. ¿Qué cosa es lo que se les dijo? Se mencionó de que el tema primero existe una sola contabilidad. No existe contabilidad para el SUNAT y contabilidad para contadora. No existe eso. Solo existe una declaración jurada. Existe un solo estado financiero. Que el estado financiero sea acomodado, amoldado para aspectos tributarios de evaluación completamente recaudatorio es otro tema. Por eso es que cuando uno va al banco, el banco no te pide o algunos bancos sí te lo piden, te piden tu estado financiero de la empresa, algunos te piden más o menos comparando con lo presentado de la DJ, pero definitivamente la naturaleza o principios que maneja la contabilidad son diferentes a los temas tributarios. La contabilidad lo que busca es la predictibilidad de las cuentas, de la operación, realmente cuál es la realidad del negocio. Las normas tributarias no les interesa eso, lo único que les interesa es cuánto de esta empresa yo simplemente puedo sacar de impuesto, porque es recaudatorio, su naturaleza es recaudatoria, no podemos discutir ello. Entonces, lo que el contador claramente está utilizando desde los principios contables, desde las NIC, desde las NIF, simplemente desarrolla su estado, sus balances y lo demuestra porque financieramente esa es la realidad de la empresa. Es predictibilidad, es la credibilidad de lo que está en papel, es efectivamente la situación de la empresa. Pero la administración puede simplemente malinterpretar y decir, no, ese balance está acomodado tal vez porque quieren darle la viabilidad de la empresa. Por eso yo tengo determinados candados, por ejemplo, en el tema de las preguntas que te decían, ¿y qué cosa hago si pago más, ¿cómo se llama? Más, viáticos, pero el administrador puede ser, contablemente puede ser cierto, pero tributariamente no. Y como tributariamente yo lo voy a interpretar mal, simplemente no lo consideres como un gasto y lo sumas como un adicional a la ADJ. Entonces, ¿eso qué te demuestra? Que la administración, esas interpretaciones, esas cosas simplemente las va a excluir porque su objetivo es completamente recaudador y no podemos escapar de ello. Entonces, el contador evidentemente parte de una contabilidad de acuerdo a los principios contables y declara, de acuerdo a ajustes, una declaración tributaria. Sigue siendo el mismo balance, sí, solamente que tiene ajustes. No son dos balances diferentes. En relación a las regalías, know-how y otros conceptos como marcas, no hay límite. En ese caso, los pagos que vaya a realizar por estos conceptos, ¿qué porcentaje del costo del bien y o el servicio deben considerarse como razonables? Eso es lo que mencioné originalmente. Efectivamente, esos conceptos simplemente, en principio, no tienen ningún tipo de límite. No tienen límite, pero ¿qué cosa habíamos señalado con el tema de lo que era el principio de causalidad? Que habían determinadas condiciones en el que podían decir de que, ok, no hay límite, pero para mí podría ser un exceso. Por ejemplo, si yo directamente digo que una determinada marca, y con esto quiero ser un poco, no con ello llegar a una determinada empresa, sino de forma general, una determinada marca puede tener, ¿sabes qué? A mí me pagas por la explotación de dicha marca $10,000. En el mercado, más o menos, una marca de esas características se pagan igual. Pero yo agarro y digo, ya, ok, te paga,
pero realmente lo estás realizando empresa, ¿dónde has colocado esas marcas, la publicidad de esas marcas? No, no los he colocado, pero los tengo que pagar porque los tengo que, ¿cómo se llama? Ya llegué a un acuerdo. Ok, tú estás pagando por algo que no estás utilizando. Entonces la administración de frente te va a comenzar a dar cuenta de que en realidad no es normal que una persona pague por algo que uno utilice. Entonces, por ejemplo, ahí se nota una observación. Un momentito ya. Siguiente pregunta, por favor. ¿El EBITDA tributario ayuda a las empresas o es mejor la subcapitalización a efectos de determinar los intereses a cobrarse entre las partes seleccionadas? Bueno, vamos por parte. Primero, no es que tú puedes escoger entre el EBITDA tributario y la subcapitalización. Y lamentablemente es algo que se va a aplicar el próximo año. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál era la base de la subcapitalización hasta este ejercicio 2020? Que te permitía de que tú de una u otra manera no tengas 3 veces el capital. El capital es un monto fijo, ya sea que lo tengas o no lo tengas, es un monto fijo que de acuerdo a tu desarrollo como constitución de empresa lo vas a generar. El EBITDA no, el EBITDA parte de una base distinta. Tu EBITDA ya no habla de cuánto es tu patrimonio, sino cuál es el rendimiento de tu negocio. Si tu rendimiento de negocio evidentemente es pequeño, lógico quiere decir de que no tienes que endeudarte o en préstamos excesivos porque tu negocio es pequeño. En castellano eso es lo que te dice el EBITDA para el tema tributario. ¿Cuál es el problema? De que en un negocio normal eso es aceptable, pero vivimos en épocas complicadas. El 2020 nos ha demostrado que no todas las empresas han superado. Por ejemplo, si yo fuera una empresa de turismo y tú me hablas de la EBITDA, yo simplemente pensaría 2 veces la situación. Si yo soy una empresa farmacéutica, evidentemente el EBITDA me conviene. ¿Por qué? Porque yo sé que mi proyección el próximo año y este año son buenos. Entonces dependerá del tipo de negocio. Si el tipo de negocio es un negocio, digamos, de turismo, o es un negocio de cines, evidentemente si tú me dices, oye, vas a poder, tu base de cuánto puedes utilizar de préstamo dependerá de tu patrimonio. Magnífico, no hay problema. No, pero ya no va a ser así. Ahora, de acuerdo al EBITDA, va a ser de acuerdo a lo que hayas generado como ingresos. Oye, pero ¿cómo es bajo ingresos? Si evidentemente no voy a tener un buen año y el próximo año, de acuerdo a mi financiero, me dice que tal vez vamos a ir avanzando, pero no tanto. Entonces, evidentemente la pregunta ahí dependerá de cada negocio. Y para desarrollar esa situación, vas de la mano con un tema financiero. ¿Cuál es tu proyección como empresa? Eso no te lo va a desarrollar un contador, o sí lo puede desarrollar un contador, evidentemente financiero. Un abogado también te puede decir, pero las proyecciones es transparentar exactamente cuál es el objetivo y a dónde está dirigido tu negocio y cuáles son tus proyecciones para el 2021. Y sobre eso saber que el excedente tal vez no lo puedas utilizar como gasto deducible. Lo que en buen romance significa si tu negocio está reflotando, no tengas muchos préstamos. Oye, pero tengo el tema del reactivo. Habrá de evaluarlo. Habrá de evaluarlo porque el reactivo es un préstamo y el préstamo sobre él también, si sobre la EBITDA estamos al 30% del excedente, lo puedes jalar a 4 ejercicios más. Pasado esos 4 ejercicios, se acabó el gasto, no lo puedes deducir. Dependerá efectivamente de cómo vaya a ser tu proyección año a año en razón a tus ingresos. Ok, pero también he visto que la EBITDA no solamente son ingresos, también son depreciaciones. Entonces tienes que tener un buen escudo fiscal. Entonces ya no tienes buen ingreso, pero tienes buenos escudos fiscales. Entonces aprovecharemos esos escudos fiscales. ¿Y qué son escudos fiscales? En castellano, depreciación y amortizaciones o más depreciación. ¿Qué cosas son? Simplemente invertir en maquinaria o equipos. Tienes que renovar tu flota.
¿Por qué? Porque ese tu escudo fiscal te va a permitir tener mayores empréstitos, mayores beneficios y estas características. Sí, claro. Dependerá justamente de que tu planificación, a qué estás direccionado y cuál es tu giro de negocio. Por eso no es tan fácil de decir, ok, simplemente esto es perjudicial para todos, ¿no? Dependerá de la situación de la empresa en el momento que hay que proyectar desde ahorita qué es lo que tenemos y qué es lo que esperamos el 2021 con estas nuevas reglas. Aparentemente hemos atendido todas las preguntas que se han realizado el día de hoy. Acá presentamos nuestro calendario. Tenemos una sesión el lunes, donde vamos a conversar los efectos legales de los delitos aduaneros, a cargo del doctor Guillermo Gálvez y la doctora Kasumi Montero. No obstante, los invitamos a quienes tengan algunas consultas adicionales puedan participar el día de mañana. Tenemos nuestro 8º consultorio legal. Doctor Mendoza, muchas gracias por su presentación. Hemos ya Gracias a respondido todos. todas las consultas que se han formulado el día de hoy. De esta forma estamos culminando la sesión del día de hoy. Muy buenas noches nuevamente a todos. Gracias por su participación.